Hola, hoy me he venido al Zoo de Madrid para dibujar animales en vivo, en directo. Como sé que este tema de dibujar seres vivos en vivo es algo que asusta un poquito, os voy a dar una serie de consejos para dibujar cualquier tipo de animal. En principio yo voy a hacerlo con un caballo, pero os puede servir para cualquiera. Voy a empezar por un dibujo muy sencillo, que es el dibujo de perfil de un animal quieto. Lo primero que hago es situar el suelo, la línea donde está apoyado el animal, que me va a servir de base. Una vez que tengo ya dibujado el suelo, empiezo dibujando las articulaciones principales del animal, que son la cadera, la parte de atrás, y el hombro, digamos, que es la parte de delante. ¿A qué altura situar estos dos círculos? Pues si habéis decidido ya la altura que va a tener el animal en total, es, como veis, un poquito más de la mitad de su altura. Ahora vamos a hacer otro círculo más pequeño para la cabeza, que estará situado, como veis, a una distancia en diagonal, igual que la que separa los dos primeros círculos. La cabeza está un poco fuera más adelante del cuerpo del animal y por encima. Una vez que tenemos ya la cabeza, vamos a completar la cabeza con el morro del animal, que es más pequeñito y está también en un ángulo de 45 grados, con una línea recta, y por debajo acabamos la cabeza con otra línea. Una vez que tenemos esto, pasamos a las articulaciones. Como veis abajo tenéis la rodilla, otra articulación un poco más abajo, y abajo del todo ya la pezuña. Esto lo marcáis para las 4 patas del animal. Una vez que ya tenéis todas estas articulaciones, es simplemente unirlas con líneas que no sean rectas, que sean curvas. Como veis, tienen distintas curvaturas, pero van siempre en forma curva. Aquí es donde tenéis que tener un poquito más de cuidado para darle la curvatura precisa para que el animal quede de forma natural. Luego le ponéis los ojos, las orejas, la cola y todos los demás detalles para que quede lo más realista posible, y el resultado tendría que ser algo parecido a esto. Esta sería la forma básica del animal, que luego ya podéis completar con más o menos detalle. Y teniendo esta teoría un poco en mente, ya voy a pasar al dibujo en vivo del animal en su jaula, en el zoológico, y veréis que más o menos repito este método durante el proceso de dibujo del animal, aunque a veces no exactamente, porque depende de la forma en que esté sentado el animal, de pie, si está de frente, de espalda, un poco de lado, etcétera. Ahora voy a empezar a dibujar rinoceronte. Tengo aquí el foso y el espacio donde están los rinocerontes. Hay dos rinocerontes, son rinocerontes blancos con cuernos pequeñitos. El rinoceronte tiene básicamente la estructura que hemos visto del caballo, de dos círculos que he hecho de la parte trasera y la parte delantera del hombro, pero como veis las proporciones son distintas, las patas son mucho más cortas, el cuerpo es muy grande y muy alargado, y sobre todo la parte del círculo del hombro, digamos, es mucho más grande que el de las caderas. Tiene como una especie de joroba ahí arriba. Luego el cuello lo tiene muy grande, como el del caballo, digamos, pero la cabeza muy pequeñita. Y normalmente el cuello lo tiene hacia abajo y la cabeza la tiene muy cerca del suelo. Entonces he dibujado aquí un primer dibujo de este rinoceronte de perfil, pero se ha movido un poquito, entonces voy a coger el otro que está un poquito de frente, está comiendo, y espero que dure un poquito más que el primero. Así que voy a empezar a dibujar este. Si veo que recupero más o menos la vista de perfil del que empecé a dibujar, pues ya volveré con él, pero de momento me voy a meter con este.
La cabeza, como veis, bueno, no lo veis en la foto, pero vais viendo en el dibujo, es un poco alargada y muy estrecha, entonces es muy vertical, y dentro de esta cabeza vertical que estamos viendo de frente ahora se ven los dos cuernos, uno más grande y otro más pequeño, como sí que veis en la foto, y los ojos son muy pequeñitos y están muy cerca ya del cuerno pequeño, más o menos entre los dos cuernos, o sea que visto de frente queda más o menos así, y la parte de la boca, pues como hay un montón ahí de hierba, pues se la tapa un poquito. Entonces el lateral, como está casi de frente, se ve muy poco del lateral, simplemente se ven las patas delanteras, un poquito del vientre y las patas traseras. Le remarco un poquito los ojos y los cuernos, que es más grande el primero que el segundo. Y luego le marco un poco toda la parte de la joroba esta que tiene de la parte delantera, que se note un poquito la curva de la espalda ahí. Con eso más o menos ya tendría el rinoceronte de frente. Le hago algún otro detallito. Y un poquito de sombra para que se vea un poco el volumen. Y ya tendría el segundo dibujo. Para el tercer dibujo voy a hacer como hice con el elefante o con el oso, cuyos vídeos podéis ver en el link ese que aparece ahí arriba, a la derecha. Voy a hacer un detalle de la cabeza del rinoceronte, de uno de ellos que está mirando hacia la izquierda ahora mismo. Entonces es una cabeza bastante alargada, como veis he hecho un par de círculos separados entre sí, al final le he puesto la oreja y luego en cada uno de los círculos he puesto uno de los cuernos, que son uno más grande que otro. Luego tiene los ojos por debajo del primer cuerno, del cuerno pequeñito, y luego tiene unos labios y el hocico que se ve ahí, y la parte de abajo del cuello es bastante larga, recuerda un poquito al caballo, más o menos, aunque es una cabeza mucho más alargada y tiene otros elementos, pero tiene algo de parecido. Luego ya le hago todos los pliegues del cuello y básicamente así con este dibujo a lápiz ya me vale como dibujo de la cabeza en detalle del rinoceronte. Si veis que el rinoceronte que estáis dibujando en ese momento se mueve o tal, pues lo mismo, podéis dejarlo inacabado y luego ya cuando vuelva a tomar cualquiera de los dos rinocerontes esa postura, pues lo acabáis, los detalles de los ojos, arrugas, etcétera. Ahora retomo este primero que hice de perfil, porque ya hay uno de ellos que se ha puesto a comer y creo que se va a quedar quieto durante un rato más o menos en esa postura. Y entonces ya voy a ir acabando toda la parte de la cabeza con sus cuernos en su sitio y eso. Como ya he hecho la cabeza de arriba, que me he ido fijando un poco en las proporciones y en todo, pues ya más o menos tengo claro cómo es la cabeza del rinoceronte, que es muy peculiar, y le añado el cuello, que es bastante largo, y ya con eso tendría la figura del rinoceronte. Luego le pongo las patas de forma que parezca que está un poco en movimiento, que no esté totalmente rígido. Le marco un poquito las costillas y algún otro detalle como la cola. Para la postura de las piernas y eso, simplemente ir mirando
no tiene por qué ser el mismo rinoceronte este que estoy dibujando, puede ser el otro que esté andando por ahí o algo y veis un poco cómo tiene las piernas, las patas, cómo las coloca una respecto a otra, etcétera. Aquí le hago un poco de detalle en los ojos y le voy a poner abajo un poquito de comida como si estuviera comiendo como el segundo que hice que estaba de frente, pues igual. Aquí normalmente los rinocerontes o están de pie porque están comiendo o simplemente están tumbados, así que tampoco tienen mucha actividad, entonces no hay tampoco muchas posturas. Ahora voy a hacer otra postura diferente, que veo que hay uno ahí que está de espaldas, entonces voy a hacerlo un poquito girado como está, que se ve la parte trasera, se ve todo la parte dorsal y se ve un poquito de perfil la cabeza. Entonces asoma ahí un poquito la silueta de la cabeza, pero lo que más se ve es la parte trasera, la cola y todas las patas traseras. También está con la cabeza agachada, aunque menos. Y aquí simplemente pillarle la forma de la espalda, toda la curva esa que hace el dorso del animal. Y ahora sigo con el siguiente, bueno, con el primero que hice. Voy a detallarlo un poquito más, aprovechando que hay uno que está en esa postura. Como no sé todavía si voy a acabar el dibujo en rotulador o en lápiz, pues voy a remarcar un poquito las líneas de lápiz, sobre todo los contornos de los dibujos, para que si al final me quedo en color nada más, pues que el dibujo pues se vea bien, quede bien marcado todos los trazos y eso, y no haya que repasarlo luego, porque luego al darle el color ocultará un poquito los trazos de lápiz, así que voy a reforzarlos un poquito por si acaso. Ahora voy a empezar con el color. He encontrado una papelera de estas grandes que hay de residuos y eso, que está bastante limpia y bueno, me viene bien de altura para apoyar los colores y eso, así que estoy aquí cerca de la zona de los rinocerontes, los veo desde aquí, un poquito más lejos que estaba antes, pero por lo menos puedo apoyar la caja con los colores y trabajar más cómodamente. Voy a empezar dando el color de gris más o menos neutro que tiene el rinoceronte. El color de los animales, estos por lo menos elefantes, rinocerontes y eso tiende a ser bastante neutro, bastante gris porque lo usan para camuflarse en la sabana, entonces no pueden tener colores muy llamativos. Entonces la cosa es darle ese tono, pero con un poquito de sombra, un poquito más azulada, un poquito más verdosa, etcétera. Entonces de momento lo que hago es simplemente el fondo del color gris más claro que va a tener el animal y como veis le voy dejando también un poquito de luces de zonas blancas dentro de la silueta del animal porque eso serán las luces
de las partes más brillantes, digamos, el sol viene ahora mismo de arriba, de la derecha un poquito, entonces todas las partes de arriba tendrán luz y las partes de abajo, como veis, estoy dándole un poquito de sombra. Veis que la sombra es un poquito más azulada que el color gris original. Eso hace, aquí veis que es bastante más azulada, se nota más. Luego no quedará tan marcado el azul, no os preocupéis, pero es bueno que tenga un poquito de color, el color de la sombra, para que le deis un poquito de dominante en general al animal. Luego ese color azul que habéis visto ahí se funde bastante con el color gris original porque está todavía húmedo y forma un poquito de textura en la piel para que se vea que no es uniforme y que tiene su volumen y sus arrugas y eso. Con este color oscuro también voy haciendo detalles de la piel, como las costillas que se le marcan ahí en medio del cuerpo, o la cola, o las sombras que hace el vientre por abajo, o también las patas, que al dar el sol por delante del animal, las patas traseras son las que están más en sombra. En los que están casi de frente o de espaldas, pues le doy un poquito de volumen en uno de los lados con sombras para que tenga un poquito ahí de volumen. Y ahora en la parte del cuerno, aunque es prácticamente muy pálida, casi blanca, le voy a dar un tono un poquito amarillento para que se distinga bien del resto de la piel del elefante, porque es otro material distinto. Entonces, para que se distinga y para que destaquen un poquito los cuernos sobre el resto de la piel y sobre el resto del animal, les voy a dar una tonalidad amarilla, sobre todo en la punta, que luego irá degradándose un poquito hacia blanco en la base y más o menos se fundirá un poco con el gris que he dado al principio. Luego ya sigo oscureciendo algunas zonas. Estas sombras oscuras tienen que ser cada vez más pequeñitas y más espaciadas y más oscuras. La idea es dar un primer tono muy claro y luego ir oscureciéndolo con sombras de un tono intermedio para dar el volumen más grande y luego ya con una sombra muy oscura para dar las zonas más en sombra, como pueden ser las patas de detrás o la sombra que da la cabeza sobre el cuello, etcétera. Sombras que son más profundas y tienen que notarse un poquito más y por eso pues se dan con un color gris más oscuro. Empiezo ahora a dar un poco del entorno. Voy a empezar con un color ocre bastante fuerte para el suelo. Con este color ya distingo bien lo que es el suelo de la piel del animal. Son colores bastante diferentes que aclarará luego un poquito. Y voy a dar más o menos en las tres figuras que tienen las patas en el suelo. Voy a dar este fondo para que se vea que es el mismo suelo. Y la parte de la hierba intentaré darla un poquito más amarilla, más clara, para que se distinga un poquito del suelo.
Ahora voy a dar un poquito de cielo a casi todas las figuras, un trocito de azul cerúleo, así un poquito aclarado. Este cielo conviene que todas las figuras tengan más o menos el mismo fondo, el mismo color de fondo, y no tiene por qué ser muy exhaustivo, muy grande, simplemente un poco de contorno alrededor del animal para que se vea que no está en un museo ni está en una exposición ni nada, sino que está natural, entonces que está al aire libre, por eso le pongo un poco de cielo y luego se ve un poquito de verde también por el fondo para que se vea que hay vegetación por ahí, no se identifica muy bien el lugar, pero que se vea que al aire libre y en el campo. Entonces aquí por la parte de encima del suelo voy dando un poco de verde. Como el suelo todavía está un poco húmedo, habrá partes que se fundan un poquito y eso ayuda a que se desenfoque un poquito el fondo y que el animal destaque un poquito más sobre el fondo. Todos estos fondos conviene darlos juntos, todos de golpe, para que los colores sean los mismos. Y simplemente darlos si veis que hace falta, si está muy saturado de dibujo a lápiz la hoja, pues tampoco hace falta que lo metáis mucho, pero si veis que hay algún hueco por arriba o así que os sobra mucho espacio, pues podéis llenarlo de cielo o de hierba o así y os llena un poquito el dibujo y os da un poquito de nota de color. Ahora pues que sigo oscureciendo un poquito las sombras con colores grises más oscuros, puesto que ya el fondo del animal ha quedado seco del todo y las sombras se marcan un poquito más al estar ya en seco. Como veis en la parte inferior izquierda tengo hueco, podría haber hecho otro dibujo, pero era muy pequeñito, ya no tenía mucho más que dibujar, así que he puesto ahí el nombre en 2 líneas, rinoceronte, y ya luego lo colorearé más tarde. Con esto entonces ya el dibujo en vivo lo daría por acabado, ya puedo retocar algunas cosas, pero no tiene ya por qué ser en vivo, ya depende de cómo seque el color y eso. Y entonces, como veis, os enseño aquí el resultado final, que lo hice ya después. Di color al rótulo, di rotulador a la forma, sobre todo por fuera, e intensifiqué un poquito los colores. Espero que os haya gustado este vídeo de animales. Os recuerdo que tengo otros en la misma lista de vídeos y os espero en el próximo. Gracias.